¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos esta sorprendente noticia. Renuncia la vocal Rosario Bautista y advierte que el Tribunal Supremo Electoral está secuestrado por intereses ajenos. Esta carta fue enviada el 11 de noviembre a David Choquehuanca Céspedes como presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta carta tiene el siguiente contenido. Señor presidente, desde el 19 de diciembre de 2019, en que fui elegida, designada y posesionada como vocal del Tribunal Supremo Electoral por un periodo de 6 años, trabajé con responsabilidad por responder a los desafíos que exigía el difícil momento de crisis política y social en el que se encontraba el país. Depositarios de la confianza ciudadana, teníamos el mandato y obligación de actuar sometidos a la Constitución y las leyes, y exclusivamente en beneficio del pueblo. En ese marco, en ejercicio imparcial del cargo y asumiendo la independencia y separación de poderes, correspondía garantizar la institucionalidad democrática a través de elecciones auténticas, libres, iguales e informadas, en los términos determinados por la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las leyes, así como el ejercicio de los derechos políticos ciudadanos. Sin embargo, al ser el órgano electoral un ente colegiado en el que las decisiones se toman, al menos por mayoría, el cumplimiento de mi obligación y deberes hacia la ciudadanía se vieron coartados por una visión cerrada y dogmática que responde al clima de agresividad que emana del órgano legislativo, que se traduce en la falta de diálogo y de una agenda común que responda a los intereses ciudadanos, la negación de una discusión política propia de una democracia y un accionar más bien sometido a la corriente autoritaria y antidemocrática que gobierna el país, que no reconoce la heterogeneidad de la sociedad boliviana y su representación, y que al igual que el sistema judicial sometido a esos intereses, permite la recurrente violación sistemática de los derechos humanos. Bajo esas condiciones es imposible la tutela de los derechos políticos y de identidad, y menos aún la preservación de la institucionalidad democrática. El control total de todos los órganos del Estado por el partido gobernante ha dejado la organización de elecciones periódicas como único elemento que genera en la gente la ilusión de que vivimos en una democracia cuyo desmantelamiento ha dejado el voto como único elemento sobreviviente, pero bajo condiciones legales, técnicas e institucionales que lo convierten en algo nominal, ya que la voluntad ciudadana y la soberanía son manipuladas no solo a través del resultado electoral, sino a través de la información que se brinda a la ciudadanía para perpetuar en el poder al partido gobernante, al que están obligados a responder todas las autoridades públicas, tal como determina explícitamente su estatuto orgánico, recientemente registrado por el Tribunal Supremo Electoral, pese a mi voto disidente fundamentado en derecho. Más allá de las elecciones del 2019, en el proceso electoral 2020 se ignoraron los verdaderos resultados y principios obligados de respeto a los derechos humanos sometidos a la ciudadanía y a la voluntad del partido político que bajo las condiciones actuales nunca perderá una elección. Por ello, para desmontar todo este sistema se requiere un órgano electoral realmente independiente, abierto a las observaciones y verificación ciudadana y dispuesto a devolver a la ciudadanía el derecho de elegir libremente. El Tribunal Supremo Electoral está secuestrado por intereses ajenos a la justicia, a la democracia y a los derechos políticos, de la misma manera que lo están los demás poderes del Estado. Es imposible ejercer mis funciones en un órgano electoral que no es independiente ni imparcial, en el que más bien soy acosada, perseguida e impedida de cumplir mis obligaciones como autoridad. Estoy sometida a 2 procesos disciplinarios por los que fui ilegalmente suspendida en el ejercicio de mis funciones y en riesgo de ser destituida, sancionada sin fundamento jurídico, dejando las bases para la vía penal convertida en instrumento de extorsión y amedrentamiento. Asimismo, la investigación penal abierta en el sistema judicial, sometiendo al poder político por habilitar una candidatura en ejercicio de nuestras funciones
jurisdiccional como miembros de un tribunal supremo pone en riesgo mi libertad, mi seguridad y mi integridad. No estoy dispuesta a ser cómplice de todo este sistema ni legitimarlo con mi presencia. Por tanto, en consideración a todo lo expuesto, me veo en la obligación de presentar mi renuncia irrevocable al cargo de vocal, que ejerzo por designación de la Asamblea Legislativa. Invoco a la Asamblea Legislativa Plurinacional que usted preside para que cumpla el mandato que le ha dado el pueblo boliviano y garantice que las leyes que emita respondan solamente a la libertad y la dignidad de la gente, no de un partido político, y sean respetadas y cumplidas para recuperar el Estado de Derecho, restablecer la justicia y las efectivas garantías constitucionales para el ejercicio pleno de los derechos humanos en libertad. Libere al órgano electoral, al órgano legislativo, al órgano judicial y a todo el sistema administrativo de justicia para que respondan a los principios de integridad, independencia e imparcialidad sometidos únicamente a la Constitución y a las leyes, no al interés de la impunidad de quienes detentan y detentaron el poder utilizándolo como herramienta de extorsión y persecución. Con ese motivo, saludo a usted y firma Rosario Baptista Canedo y pone su firma y su cédula de identidad. La vocal del Tribunal Supremo Electoral, Rosario Baptista, presentó su renuncia ante la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de una extensa carta en la que advierte que el órgano electoral está secuestrado por intereses ajenos a la justicia, la democracia, confirmaron hoy sábado fuentes de su entorno. En esta carta de renuncia del 11 de noviembre dirigida al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, expone: no estoy dispuesta a ser cómplice de todo este sistema ni legitimarlo con mi presencia. Por tanto, en consideración a todo lo expuesto, me veo en la obligación de presentar mi renuncia al cargo de vocal que ejerzo por designación de la Asamblea Legislativa. Baptista fue elegida como vocal del órgano electoral el 19 de diciembre de 2019 junto a Daniela Tawichi, Oscar Hastenfeld, Francisco Vargas, Nancy Gutiérrez y Angélica Ruiz Vaca Díez. Señaló que el control total de todos los órganos del Estado por el partido gobernante ha dejado la organización de elecciones periódicas como sobreviviente del desmantelamiento de la democracia. Solo queda la organización de las elecciones periódicas en las que el voto es el único elemento que ha sobrevivido al desmantelamiento de la democracia real y dadas las condiciones legales, técnicas e institucionales, es solo nominal considerando que la voluntad ciudadana y la soberanía son manipuladas no solo a través del resultado del voto, sino a través de la información que se brinda a la ciudadanía para perpetuar el poder al partido gobernante al que están obligados a responder todas las autoridades públicas, cuestionó. Asimismo, sostiene que más allá de las elecciones de 2019, en el proceso electoral 2020 se ignoraron los verdaderos resultados y principios obligados de respeto a los derechos humanos, sometiendo a la ciudadanía a la voluntad del partido político que bajo las condiciones actuales nunca perderá las elecciones. Por ello, para demostrar todo este sistema se requiere un órgano electoral realmente independiente, abierto a las observaciones y verificación ciudadana y dispuesto a devolver a la ciudadanía el derecho de elegir libremente. Ante este panorama, Baptista afirmó que le fue imposible ejercer sus funciones en el órgano electoral, que no es independiente. Denunció haber sido constantemente acosada. Al momento enfrenta 2 procesos disciplinarios que pueden derivar. 1. En la vía penal. Es imposible ejercer mis funciones en un órgano electoral que no es independiente ni imparcial, en el que más bien soy acosada, perseguida e impedida de cumplir mis obligaciones como autoridad. Estoy sometida a 2 procesos disciplinarios por los que fui ilegalmente suspendida en el ejercicio de mis funciones y en riesgo de ser destituida, sancionada sin fundamento jurídico, dejando las bases para la vía penal convertida en un instrumento de extorsión y amedrentamiento, observa. Fue suspendida por 22 días de sus funciones por el Tribunal Disciplinario por no haber respondido oportunamente a un informe
sobre su pedido a la Organización de Estados Americanos de auditar las elecciones de octubre de 2020. Asimismo, enfrenta otro proceso. Fue paralizado a la espera de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que debe establecer la constitucionalidad o no de la recusación a 3 miembros del Tribunal Disciplinario, también por poner en duda la transparencia de las elecciones 2020. Finalmente, la vocal que presentó su renuncia pidió al vicepresidente que libere al órgano electoral, al órgano legislativo, al órgano judicial y a todo el sistema administrativo de justicia para que respondan a los principios de integridad, independencia e imparcialidad, sometidos únicamente a la Constitución y a las leyes, no al interés de la impunidad de quienes detentan y detentaron el poder, utilizándolo como herramienta de extorsión y persecución. Además, señaló: invoco a usted, señor presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a que responda al mandato que le ha dado el pueblo boliviano y garantice las leyes que emita el órgano que usted preside, respondan a la libertad, los derechos humanos y la dignidad del pueblo boliviano, no de un partido, y sean respetados y cumplidos para recuperar el Estado constitucional de derecho. La vocal Rosario Baptista renunció al Tribunal Supremo Electoral y denunció manipulación a la soberanía. A través de una carta instó al vicepresidente David Choquehuanca a devolverle a la gente el derecho a vivir en libertad. La vocal Rosario Baptista Canedo, en una carta enviada al presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, presentó su renuncia al cargo de vocal del Tribunal Supremo Electoral, denunciando la existencia de un sistema montado para favorecer al partido en función de gobierno. No estoy dispuesta a ser cómplice de todo este sistema ni legitimarlo con mi presencia, dice en parte de la carta de la vocal del Tribunal Supremo Electoral. Ella enfrentaba un clima hostil y adverso por haber observado un accionar sometido a la corriente autoritaria y antidemocrática que gobierna el país, que no reconoce la heterogeneidad de la sociedad boliviana y su representación, y que, al igual que el sistema judicial sometido a esos intereses, permite la recurrente violación de los derechos humanos. Fue una de las vocales que apoyó el trabajo de la OEA cuando se denunció fraude electoral en 2019 y señala que más allá de aquellos comicios en el proceso electoral del 2020 se ignoraron los verdaderos resultados y principios obligados de respeto a los derechos humanos, sometiendo a la ciudadanía a la voluntad del partido político bajo las condiciones actuales. Nunca perderá una elección, manifiesta la vocal, dejando muchas dudas sobre todo lo que conoce del partido que actualmente está en el gobierno, a la cabeza de Luis Arce Catacora. ¿Qué opinan ustedes después de escuchar las razones de la renuncia de la vocal del Tribunal Supremo Electoral? Rosario Baptista siempre estuvo cuestionando las decisiones políticas del movimiento al socialismo. Actualmente terminó renunciando, pero no se fue callada. Estas son todas las denuncias de las irregularidades al interior del órgano electoral. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de la vocal Rosario Baptista Canedo, que se va renunciando de forma irrevocable, pero al mismo tiempo presenta todas las irregularidades que causan su renuncia. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.